Bueno, Carlos, vamos a dar inicio a la charla de foto. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, todavía tardes. Mi nombre es Carlos Mata. Yo he estado trabajando con el programa de maestría desde hace algún rato, trabajando o apoyando específicamente en el Seminario 1. Como les decía Don en el Seminario 1 lo que se pretende es generar los capítulos 1, 2 y 3 de sus trabajos finales de graduación. Entonces, en alguna medida, les digo, ya en estos momentos estamos en el inicio del final, ¿verdad? Ya después de 2 años, casi 2 años de estar tomando clases y de estar fortaleciéndose en el área de administración de proyectos, viene el momento de presentar un trabajo que realizan ustedes solos, ayuda un tutor o una tutora con la ayuda, ¿verdad? Porque básicamente el proyecto es de ustedes, y que como cuando tuvieron que hacer sus trabajos finales de graduación para obtener su grado, la idea de esto es demostrar que ya se tienen los conocimientos, las competencias, las actitudes suficientes para poder ejercer profesionalmente, en este caso, para poder profesionalmente en el campo de la administración de proyectos, de la gerencia de proyectos. No perdamos de vista una cosa fundamental: ustedes van a hacer el diploma que se les va a entregar, va a decir que ustedes son másters en gerencia de proyectos, maestros y maestras en gerencia de proyectos. Ese es el título: maestras y maestros en gerencia de proyectos. ¿Qué es un maestro? ¿Quién es un maestro? ¿Qué característica tiene un maestro? Que puede enseñar. Y poder enseñar, pues, yo creo que todos en algún momento lo hemos sufrido. Un profesor que básicamente lo que hace es repetir lo que dice un libro, ¿verdad? Qué terrible. Ese no es un maestro, ese es un repetidor. Un maestro es el que ha tenido la capacidad de producir conocimiento en esa área. Entonces, este es el momento para que ustedes produzcan conocimiento en el área de gerencia de proyectos. No dudo que a lo largo de la maestría, de su proceso de maestría, ustedes han venido produciendo conocimiento en los diferentes trabajos que han ido haciendo en cada curso. En este caso vamos a concentrarnos específicamente en un tema, en una área específica, en una temática específica, y a producir algo con una característica muy particular. Como les digo, mi nombre es Carlos Mata. Al final de la presentación viene mi directora crónica. Si les puedo servir en algo, con muchísimo gusto en todo este proceso. Don Milton les decía, he dado seminario 1, don Roland se los decía, he dado seminario 1, pero también han habido otros profesores que han estado dando seminario 1. Hay una debida coordinación entre los diferentes profesores, de forma tal que podamos ir avanzando con una metodología y con requerimientos altamente estandarizados, digamos, y que no vayan a haber diferencias grandes. Ok, empecemos entonces a hablar de qué es lo que vamos a hacer. Aquí el objetivo de hoy es poder dar algunos insumos para que se les haga a ustedes más fácil poder completar el formulario que la maestría les mandó con algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? Y vamos a ver que cada una de esas preguntas corresponde a lo que posteriormente van a ser secciones de su trabajo final de graduación, de sus capítulos 1, 2 y 3. Pero todo está orientado hacia el trabajo final de graduación. ¿Qué es un trabajo final de graduación? Como lo tenemos ahí, es un requisito de carácter académico. Y esto es importante decirlo desde ya: académico. Muchos de ustedes están acostumbrados ya a tener varios años de ejercer profesionalmente en las organizaciones, de estudiar problemas, de resolver problemas, de abordar y resolver problemas y emitir un informe. Ese es un informe técnico profesional. En este caso, lo que estamos hablando es de un informe académico, y como informe académico tiene una serie de requerimientos que no los vamos a poder obviar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que acordarnos o sacar o empezar a revisar qué es APA sexta edición,
definición, cómo se hacen las referencias. Un trabajo de esto no se hace solo con lo que tengo en la memoria RAM, sino que tengo que empezar a leer sobre ese tema. Son una cantidad de semanas que ustedes van a estar abordando un tema que ustedes seleccionaron. Entonces, si ustedes lo seleccionaron es porque les gusta y no van a tener escrúpulos de gastarse un sábado en la tarde y parte de la noche de un sábado leyendo sobre ese tema. Es necesario que sean ustedes los que más sepan, del tema que están trabajando. Entonces, es un trabajo de carácter académico que se debe realizar, tiene un alto nivel de complejidad. Cuando hablamos de un alto nivel de complejidad, nos estamos refiriendo a que no se trata de resolver 2 por 2, sino que debemos identificar un problema, como lo veremos más adelante, y ese problema tiene que tener cierta característica, cierta complejidad. No se vale, como decía Don Milton por ahí, bueno, vamos a hacer un plan para un proyecto, pero el proyecto es mover un horno de barro o un horno eléctrico. ¿Verdad que en algún momento revisamos algunas propuestas así? Son proyectos de carácter muy pequeño. Son proyectos de carácter, son proyectos de carácter muy pequeño, de alcance muy pequeño. Entonces necesitamos cierto nivel de complejidad en la identificación del problema, que va a requerir una cantidad de esfuerzo de parte de ustedes para poder obtener su título profesional. El proyecto en toda su dimensión, entre seminario 1 y seminario 2, son 10 créditos, 12 créditos. Bueno, imaginemos, la unidad de intercambio en las universidades son los créditos, ¿verdad? Estamos acostumbrados, un curso que cuesta un crédito implica una cantidad de trabajo diferente a uno que cuesta 3 créditos o uno que cuesta 4 créditos. Recuerdo que hubo todo un proceso de análisis grandísimo en el tecnológico con los famosos laboratorios que hacíamos en el TEC, que los hacíamos hace buenos años, que teníamos una cantidad de trabajo terrible en química, en física, y costaba un crédito nada más. Entonces uno estaba pasando horas haciendo el informe y decir todo esto por un crédito. Bueno, eso no es totalmente correcto. Esa es la unidad de intercambio y este vale 12 créditos. Eso equivale a 4 cursos, para que tengamos una idea de más o menos del esfuerzo que deberíamos estar haciendo. Y ese sería como el nivel de esfuerzo mínimo, ¿verdad? No queremos quedarnos con el esfuerzo mínimo. Alguna de ustedes preguntaba si es posible revisar los trabajos finales de graduación. Milton les decía que sí. De hecho, en la biblioteca hay una cosa que se llama repositorio. Si ustedes entran al sitio web del TEC y entran a la biblioteca y tienen la clavecita, si no la tienen, traten de recogerla. La van a ocupar en seminario 1. Van a ocupar entrar a las bibliotecas y a las bases de datos del TEC. Entonces, ahí ustedes entran a los repositorios y ahí están los trabajos finales de graduación. Eso es maravilloso porque el trabajo final de graduación ustedes lo puede estar utilizando alguien que esté interesado en esa temática en Tailandia, en Singapur, en Filipinas, en Suecia o a donde ustedes quieran, y eso es maravilloso. Pero también es terrible porque lo que uno escribió en ese informe ahí quedó y quedó en PDF, ¿verdad? Entonces, la imagen personal de uno queda globalizada. Esas son las cosas de la globalización, no solo las hamburguesas y las papas, sino también la imagen de uno queda globalizada y para toda la vida. Entonces, hay que tener cuidado de cómo vamos a poner, qué es lo que vamos a poner en ese trabajo, en ese requisito de graduación. Bien, ¿qué es lo que se pretende? Como vemos por ahí, es la oportunidad que tienen ustedes para poder reflejar los conocimientos técnicos y metodológicos que ustedes han obtenido específicamente en administración de proyectos. Entonces, a veces esto es difícil, la frontera a veces es difícil de clarificar en el proceso de formulación, porque entonces el proyecto que yo estoy proponiendo, ¿hasta dónde es un proyecto de mi formación base o hasta dónde es un proyecto de administración de proyectos? Tenemos que tener claro que la formación base mía la guardo, puede ser muy útil, pero la voy a hacer. Por ejemplo, hay una desactualización tecnológica, hay una desactualización en los sistemas de TI de la empresa. Ese sería un excelente proyecto para la maestría de computación.
no para la realidad. Si resulta ser que la gente no está adecuadamente capacitada para el desarrollo de los proyectos, cuidado, y el desarrollo de los proyectos, cuidado, eso podría ser un proyecto de una maestría de recursos humanos, de administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Aquí vamos a tratar de resolver los problemas que se pueden resolver utilizando la gerencia de proyectos, las herramientas de gerencia de proyectos que estamos trabajando. Y básicamente demostrar que tenemos una capacidad de análisis sustentada en la formación académica. Hoy estaba oyendo el análisis que hacen por ahí un análisis del proyecto PISA, creo que se llama, que mide la educación a nivel mundial, la calidad de la educación a nivel mundial. Me llamó muchísimo la atención qué son las preguntas que hacen. Bueno, las hacen a estudiantes costarricenses y estudiantes de todo el mundo. No preguntan cuánto sabe usted de, sino hacen preguntas para saber, por ejemplo, para un chiquillo de 15 años, preguntarle si usted tiene una cuenta en el banco y usted tiene tanto ahorrado y le dicen que le van a pagar a una tasa de interés de tanto, ¿cuánto se va a ganar? Y él que valora. La calidad de la educación no se valora con cuántos exámenes o con qué nota pasó usted, sino usted puede resolver ese problemita. O usted puede leer el discurso de los 100 días de don Guillermo Solís y hacernos una síntesis del planteamiento, del informe de los 100 días. La comprensión de lectura, bueno, igual, los proyectos de graduación son lo que pretenden medir la capacidad. Ustedes tienen una caja llena, un toolbox, ¿verdad? Una partecita chiquitita de ese toolbox es el PMI, es el PEBOK. Estoy seguro de que recogieron muchísimas herramientas más. Entonces ahora es el momento para decir, voy a identificar un problema y sobre ese problema voy a seleccionar unas cuantas herramientas para resolver ese problema. Es parte del objetivo del trabajo final de graduación. Y básicamente utilizar conocimientos, experiencias, producto de la carrera vean que por aquí tenemos cosas que debemos tener muy claras a la hora de formular el proyecto para la identificación, análisis y proposición de soluciones a problemas. Por ahí hablaba una vez con un compañero del tecnológico y decíamos, bueno, ¿cuántos problemas resolvimos mientras estábamos formándonos? ¿Cuántos resolvimos? Empezamos a especular, ¿verdad? Entre tantos, y bueno, y en el curso tal y tal. En un número rápido ahí hecho en servilletas, eso les dará a ustedes la idea de dónde estábamos hablando sobre ese tema, porque lo que tenemos a mano en las servilletas. Decíamos, bueno, unos 6.000 problemas resolvimos 6.000 problemas. ¿Cuántos problemas o cuánto en nuestra formación en las universidades nos dijeron, vaya, la realidad ahí está toda enredada y toda compleja, toda interrelacionada, toda compleja? Vaya, identifique un problema, delimite, analícelo y resuelva. Porque todos los 6.000 problemas que resolvimos eran problemas, primero, que ya nos los habían dado planteados, ¿verdad? Y segundo, en primer lugar ya estaban planteados, y en segundo eran problemas que tenían solución, porque ningún profesor se iba a animar a hacer el papelón de poner un problema que no sabía cuál era la solución que tenía, ¿verdad? Entonces, este proceso parece pura verborrea, ¿verdad? Ya, identificar y analizar el problema, sí, claro. Ir a la realidad, que la realidad es compleja, que es multivariable, y poder identificar el problema, delimitar ese problema, decirlo en unas pocas palabras, porque si no puedo decir el problema en pocas palabras, es porque no lo tengo claro. Decir el problema en pocas palabras y además buscarle soluciones es un trabajo, es realmente un trabajo, y eso es lo que necesitamos que se haga, y que sean problemas pues, de carácter relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una justificación, y como veremos, esa justificación va a responder a la pregunta de por qué que ustedes tienen que llenar en el formulario. ¿Por qué ese problema es relevante para la organización? ¿Por qué? Y ojalá aquí, como veremos, con mucha información cuantitativa.
¿Por qué ese problema es relevante para la organización? ¿Qué pasa si la organización no atiende ese problema? Ok, ya hablábamos, empleamos métodos y técnicas propias de la gerencia de proyectos, demostramos nuestra capacidad y madurez. También este es otro proceso interesante. Van a ser semanas digamos de cierto nivel de estrés, porque tengo 6 semanas para hacer capítulo 1, 2 y 3, 6 semanas para hacer capítulo 4, conclusiones y recomendaciones. 12 semanas, son 12 semanas de trabajo intenso. Y es parte, ¿verdad?, de un programa académico. No solo debe valorar conocimientos, sino también debería estar valorando actitudes y destrezas. Y entonces parte de este trabajo busca poder valorar este nivel de capacidad de madurez intelectual para poder finalizar el programa. Y ahí insisto, es una actividad de naturaleza académica. Es que eso que usted me está pidiendo, eso no es importante. Seguramente en su trabajo, en la empresa para la cual usted trabaja, no es importante. Pero resulta ser que para el TEC sí es importante. Escribir bien sí es importante. Utilizar adecuadamente el idioma español es importante. Eso es importante. Y por ahí, de una vez me adelanto, ¿verdad? La pregunta es que en la empresa donde yo trabajo, yo no sé cómo andará por acá, pero cuando los programas se hacen in-house, es que en la empresa donde yo trabajo, todo lo manejamos en inglés. Entonces yo voy a escribir el proyecto en inglés. No, se escribe en español porque el idioma de este programa, el idioma oficial de este programa es el español. Y tiene que escribirlo bien, nada más, usar bien el idioma, porque ese es el idioma del programa. Ok, entonces es una actividad académica. Como decimos, identificamos un problema y vamos a tratar de encontrar los medios válidos para resolverlo. Identificar un problema requiere alguna labor de diagnóstico, conocer qué es lo que hay, ¿verdad? Dígase identificar los activos de los procesos de la organización, dígase identificar los factores ambientales, que es como lo dice PMI, dígase poder construir el caso, que es como dice Prince2, ¿verdad? Pero necesitamos hacer algún trabajo de identificación de la situación para poder comprender a profundidad el problema que vamos a trabajar. Entonces esto no lo olvidemos, ¿verdad? No lo olvidemos, y debería reflejarse en alguno de los objetivos. No estoy diciendo que un objetivo debería ser diagnosticar tal, porque diagnosticar es un verbo activo, y un verbo activo es básicamente una actividad en un objetivo. Pero sí deberíamos estar considerando al menos un objetivo que nos permita sentar la línea base del problema que vamos a trabajar, una adecuada comprensión sobre el problema que vamos a trabajar. Y también podría incluir una evaluación de la efectividad, o sea, aplicar lo que estamos proponiendo. Dado que ustedes son buenos administradores y buenos gerentes y buenas gerentes de proyectos, ustedes van a equilibrar alcance, tiempo y costo. Y en este caso el tiempo es crítico, ¿verdad? Son 12 semanas. Esto implica que no necesariamente vamos a tener la capacidad en estas 12 semanas de implementar lo que estamos haciendo. Entonces, la mayoría de los proyectos se quedan en propuesta, no en implementación de los resultados. ¿Estamos? Si tienen dudas, por favor, los comentarios, por favor, las vamos haciendo de camino. Ok, muchos de ustedes hicieron tesis. Aquí no hacemos tesis. Dentro de todas las modalidades de graduación hay práctica aplicada, hay proyecto de graduación, hay tesis, hay pruebas de grado, hay varias modalidades de graduación. Aquí no vamos a hacer tesis. ¿Qué es una tesis? Los que ya la hicieron lo conocen con claridad. Una tesis es una afirmación, una sospecha con la que yo trabajo y que mediante un proceso de investigación, de carácter de investigación menos aplicada y más básica, trato de convertir esa pregunta, o sea, esa hipotesis, después de un proyecto de investigación, la convierto en una tesis, o sea, en una afirmación.
Ese es el típico proceso de una tesis. Nosotros no hacemos tesis porque no empezamos con una hipótesis y la sometemos a pruebas científicas, a método científico para convertirla en una hipótesis y después en una tesis, sino que básicamente nosotros lo que hacemos es una investigación. Hacemos una investigación. Lo que ustedes van a hacer en su trabajo final de graduación es una investigación, pero una investigación aplicada, no una investigación básica. ¿De acuerdo? Identificamos un problema y le damos una solución utilizando los métodos, y eso se llama investigación aplicada, no es investigación básica. Si ustedes quieren decir, es que estoy en proceso de tesis porque es más caché, no importa, digan, estoy en proceso de tesis porque es más caché, pero el asunto básico es que no se trata aquí de una tesis de lo que ustedes van a hacer, sino de un proyecto de graduación. O sea, un trabajo, una investigación aplicada, no una investigación básica. Entonces, las tesis como tenemos, el proyecto es una opción más práctica, más orientada a la solución de un problema, y las tesis van más orientadas hacia lo que son investigaciones básicas, a donde encontramos muchísimas tesis pues en ciencias básicas, ¿verdad? Las maestrías profesionales, por ejemplo, las académicas. Toda maestría académica pasa por proceso de tesis. Ustedes están en una maestría profesional, la maestría profesional pasa por proyecto de graduación. Y es la naturaleza que tiene en estos momentos el programa de maestría. Entonces, sobre lo que vamos a trabajar es proyecto de graduación. Más usualmente el proceso de tesis es un proceso muchísimo más largo. Conozco un programa del tecnológico que es mixto, híbrido, tiene las opciones de maestría académica y maestría profesional, pero entonces el proceso de maestría profesional implica más cursos, tomar más cursos y después hacer proyecto de graduación de 10 créditos. El de maestría académica implica tomar todo un bloque menos, pero una tesis de 30 créditos. ¿Verdad? ¿Vemos la diferencia? Entonces, aquí estamos en una maestría académica, profesional, y lo que hacemos es proyecto de graduación. ¿Ok? Los proyectos orientados más hacia soluciones concretas. Ok, una de las preguntas que ustedes tienen que contestar es ¿dónde se va a hacer el proyecto? Se va a hacer, y aquí parto del antecedente de que se va a hacer en una organización. Por ahí alguien preguntaba qué pasa si no lo voy a hacer en una empresa específicamente. Les sugeriría, don Milton y don Ronald dicen claro que se puede hacer, pero yo les sugeriría tener muy bien delimitado a dónde es que se va a hacer, porque el tiempo es poco y el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, tener los límites claros. Hay proyectos que suenan lindísimos. No sé, recuerdo a alguien que decía, quiero hacer una metodología o proponer una metodología para que las asociaciones de desarrollo puedan desarrollar proyectos. Ustedes saben todo el potencial que tienen las asociaciones de desarrollo y la incapacidad que tienen en materia de desarrollo de proyectos, a pesar de que tienen recursos. Claro, ese proyecto es lindísimo, es un proyectazo, pero va a ser igual para la asociación de desarrollo de allá, del pueblo de no sé dónde de Opala, que para la asociación de desarrollo de Desamparado Centro o para la asociación de desarrollo de Montes de Oca. No puede ser igual. Entonces necesito empezar a hacer todo un ejercicio de delimitación, y poder definir hasta dónde voy a llegar y a quién le voy a solucionar el problema. Si el problema es muy grandote, no lo voy a poder abordar, el alcance va a ser muy grande y el tiempo no va a ser suficiente. Entonces, en ese sentido, sí les recomiendo clarificarlo mucho. Si esto lo hacemos de una vez bien hecho, vamos a tener una parte avanzada ya del capítulo 1, que es el marco referencial, del capítulo 1 del trabajo, que es el marco referencial. ¿Qué necesitamos aquí conocer? Bueno, necesitamos conocer básicamente la información atinente o relevante para el proyecto de la organización donde se está haciendo. No nos interesa una foto de don Pepe Figueres en 1954 cortando la cinta de que inauguró la empresa, no hace falta eso.
Sí necesitamos claridad de forma tal que los lectores, que las personas que van a leer el proyecto, puedan comprender con claridad a dónde se está haciendo el proyecto y por qué o a dónde se marca ese proyecto dentro de la organización. Poder convencer que el proyecto es estratégico para la organización. Entonces, ¿qué información tengo que dar? Bueno, la información necesaria para que la gente pueda comprender eso que estoy diciendo. El proyecto tiene que ver con la misión y la visión, ¿verdad? Está alineado a la cuestión estratégica de la organización. Genial, excelente, pero entonces tengo que convencer. Y para eso tengo que hablar de la organización, no plagiar el sitio web, ¿verdad? Y aquí cuidado, también esa va a ser una constante en el seminario 1, no se plagia, se hace paráfrasis, pero yo no copio igual las cosas. Por supuesto, la misión, no voy a hacer paráfrasis de la misión y no voy a hacer paráfrasis de la visión, o no voy a hacer paráfrasis de los valores, por supuesto que no, pero toda la información de la organización, entonces tengo que construirla yo con base en diferentes fuentes. Entonces tengo que aportar en esa parte la información que sea necesaria para que la gente pueda comprender con claridad a dónde estoy haciendo yo ese proyecto. ¿Cuál información es necesaria? La que ustedes consideren. Asuman que quien está leyendo no conoce absolutamente nada de esa organización. Entonces, ¿qué información tendría que tener ese lector para comprender mi proyecto? ¿Y por qué lo estoy haciendo en el departamento tal? ¿Y por qué lo estoy haciendo en la unidad tal? ¿Y por qué voy a referir tales y cuales alcances del proyecto? ¿Es una multinacional? Bueno, ¿será necesario contar que tiene tantas plantas y que tiene esto en tales países y tantos trabajadores y un capital de tanto y operaciones de tanto? No sé, puede ser que para su proyecto eso sea relevante. Para otro proyecto en esa misma empresa eso podría no ser relevante. Entonces es algo que tenemos que construir a partir de lo que yo creo que los lectores necesitan saber sobre la empresa donde yo estoy trabajando. Y como les digo, si esta información la hacemos bien, completa, vamos a tener la ventaja de que va a ser más fácil para el comité comprender a dónde se va a hacer el proyecto, pero adicionalmente ya vamos a tener un poquito de trabajo adelantado del seminario 1, que es específicamente parte del capítulo 1, que es el marco referencial. Si lo hacemos bien y si le ponemos ganas desde ya. Ok, entonces básicamente es una descripción de la organización, no toda la descripción de la organización, sí la información que es necesaria para comprender el proyecto. Aquí los proyectos, ténganlos por seguro que no se evalúan por kilo